Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Diana Oviedo, como dice John, yo hago parte del área de cultura digital y soy asesora pedagógica. Por aquí estaremos eh, Alejo y yo dándoles como un espacio justamente de conversación. O sea, Alejo, si quieres saludar también. Claro que sí, bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Gracias por estar en este espacio de conversación y de reflexión en Cultura TIC. La idea justamente hoy es que podamos, a partir de este espacio, conversar un poco frente a lo que son los licenciamientos alternativos y cómo las podemos aprovechar para los diferentes recursos y obras que creamos y transformemos en los entornos digitales. La idea también es que pues sea algo muy conversado, que ustedes también pues nos vayan dejando pues esas apreciaciones por el chat o si desean activar el micrófono, que se sientan pues como en total libertad de hacerlo, ¿cierto? Que sea pues como un diálogo muy fluido en este proceso. Eh, y bueno, no, ahí le doy entonces la palabra a Diana para que comencemos. Gracias, Alejo. Bueno, entonces, para empezar, no sé si quizás algunos leyeron de pronto la invitación. Nos encontramos como con ese copy de este conversatorio, como con términos muy interesantes, como con complicaciones legales, como qué hacer con mi genialidad o con mis productos creativos, cómo puedo manejar yo en términos legales, compartir o de pronto generar algún lucro de lo que yo creo. Y yo creo que todo eso nos lleva un poco, o probablemente algunos de ustedes se hayan imaginado, se les viene a la mente el término propiedad intelectual. Entonces, los voy a invitar a que entren a ese enlace que les vamos a compartir, y nos cuenten qué se les viene como a la mente cuando hablamos de propiedad intelectual. ¿Ustedes qué se imaginan cuando estamos hablando de propiedad intelectual? ¿Qué palabras se les viene como a la mente? Y nos van a compartir esas palabras que se les ocurren en esta nube de palabras que tenemos en el chat con ustedes, como para que empecemos este diálogo por acá. Piensen sobre todo como en ese marco en el que nos vamos digamos, a hablar hoy, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa cuando estamos hablando de creaciones? ¿Qué pasa cuando yo me imagino un producto que yo puedo hacer, que yo puedo realizar? Y me encuentro como con ciertas preguntas frente a lo que yo puedo hacer con mis propiedades intelectuales, con eso que yo puedo crear. Entonces, quisiera que entraran como en una dinámica de escoger solo la primera palabra que se les venga a la cabeza, que se les venga a la mente y que nos compartan como eso que ustedes tienen ahí. Alejo, si yo te digo propiedad intelectual, ¿qué se te viene a la cabeza en un solo término? Pues en un solo término, así muy rápidamente, pues a ver, mm, como Amigo, sí, se me viene creación, un ¿no? Reconocimiento, reconocimiento, creación, sí. eso está bonito. Eh, Muy mm, bien. Reconocimiento es bonito, tiene allí como además unos componentes éticos. No sé si tienen la posibilidad de entrar, si ya entraron, o si tienen dudas para entrar al enlace que les pusieron por aquí en el chat. O de igual forma, si se sienten más cómodos escribiendo por acá O por el si chat de es, Zoom. John, si yo te digo propiedad intelectual, ¿qué te imaginas? Es que justo estaba pensando, porque es que definirlo en una palabra es como complejo. Eso es una palabra, ¿cierto?
Quisiéramos como ver esas ideas, ¿cierto? O sea, como en una palabra que se imaginan, o bueno, en un término, ¿cierto? O sea, creación propia, o ¿cierto? No Como sé, en... porque me suena como a dueño, ¿A qué te suena, John? a dueño. A dueño. Ah, está muy bien. Derechos, por allí nos dice Dani, derechos, respeto. Muy bueno. Bueno, pues digamos que toda esta charla va a estar como dirigida justamente al análisis de qué es eso que nosotros denominamos propiedad intelectual, ¿cierto? Y nos vamos a referir a la propiedad intelectual justamente como esos derechos legales que protegen esas creaciones de la mente, ¿cierto? Nosotros como individuos y como, digamos, individuos pensantes y creadores, tenemos la propiedad intelectual o el término propiedad intelectual nos hace como esa referencia a lo que nosotros denominamos creación de la mente y pues cómo podemos tener ciertos derechos legales sobre ellos. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que por cierto hay una Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, define la propiedad intelectual como esos derechos legales que protegen las creaciones del intelecto, las cuales se categorizan en propiedad industrial, que son todas las patentes, las marcas, los diseños industriales. Ahí se cobijan los logos, por ejemplo, o las fórmulas médicas de los laboratorios. Y también existen unos derechos de autor, que son todas esas obras literarias, artísticas, musicales y científicas. Entonces, eso, digamos, es lo que en términos pues ya más oficiales es lo que conocemos como propiedad intelectual. Lo que pasa con la propiedad intelectual, logramos definir la propiedad intelectual en estos términos para contribuir a la creatividad del individuo, ¿cierto? En esa, digamos que en esa medida le podemos decir a los individuos que pueden tener unas creaciones que están resguardadas bajo ciertos derechos y que eso pues les va a permitir tener ciertos nombres o cierta propiedad, como decía yo, o sea, como les pueda permitir ser el dueño de esa creación que fue propia y que además yo pueda controlar en qué medida se puede compartir o se puede beneficiar una persona de este trabajo. Entonces, a eso hacemos alusión cuando hablamos de propiedad intelectual. Y hay otro término que suele estar como muy relacionado a esto y si estamos enmarcados como en un contexto educativo, nos vamos a encontrar siempre con un término que se llama Creative Commons, ¿cierto? Las famosas CC o esas Creative Commons que nos hablan tanto cuando tenemos que hacer una presentación PowerPoint. Esa es como súper típica. Entonces, también, ay, perdón, dominio público. Vamos a hablar de dominio público. Ahorita hablamos de las Creative Commons. Em, También, ¿cierto? Venimos hablando de qué es lo mío, de que yo soy el dueño de una propiedad, en este caso intelectual, y, y vamos entonces digamos, a enmarcarnos ya en qué tipo o en qué forma yo puedo hacer o puedo compartir o me puedo beneficiar de eso que yo he creado. Y una de las formas es dominio público. Ahora, cuando hablamos de propiedad intelectual, casi ustedes, o la mayoría, hablaron como de derechos, de propiedad, de lo que es mío, del reconocimiento, pero cuando hablamos de dominio público, ¿qué se les viene a la mente? Si quieren, también nos ponen ahí la palabrita por el chat sin necesidad de entrar al enlace. ¿Qué se les viene ya a la mente cuando hablamos de dominio público? Que puede sonar como lo contrario, ¿cierto? O sea, como propiedad es algo que es muy nuestro, que está en mí, pero ya dominio público es algo como que sale de mí. Entonces, por aquí nos dicen apertura, creación de contenido para todos, libre de uso, alcance a leer, em, esperen si yo miro otras, libertad, apertura, creación.
Muy bien. Y justamente eso que ustedes tienen como idea de dominio público, pues es a lo que hace referencia, ¿cierto? Cuando hablamos de dominio público en términos generales, que es para todos, es que nos dice Rubén aquí, que es algo así como que es para todos. Entonces nos estamos ya refiriendo es a una forma en la que hay una protección, ¿cierto? Hay una protección de esas obras, pero esa protección está abierta o está libre. Casi que muchos otros autores nos dicen que ya no hay una protección, ¿cierto? Ya no hay una protección de los derechos de ese autor, pero hay otros autores que sí nos hablan de más de que no haya una protección, es que esos derechos están libres y digamos que en buena medida eso le permite casi que al público en general poder acceder a esos contenidos que están ya sin restricciones de uso. Entonces, por aquí hay un autor que nos habla de cómo el dominio público se puede definir como ese conjunto de obras que están dispuestas para un uso general y comercialización sin restricciones legales, ¿cierto? Digamos que hay unas obras también en las cuales se han perdido los derechos por algunas características. Probablemente ese autor ya lleva mucho tiempo con esas obras, ¿cierto? Digamos, con esas obras en el público, casi que muchos de esos autores ya están muertos, ya pasaron, ¿cierto?, a su otra vida. Entonces, digamos que todas estas obras de estos autores, pues ya no tienen un autor que en realidad propiamente tenga como cuidado de esas restricciones. Y por otro lado, pues hay obras que, digamos, por su vasto conocimiento o su, digamos, su uso general, ¿cierto? Digamos, casi que en un marco mundial, pues pierden también como esa restricción de uso porque tienen pues además un uso global. Dice también Erickson que el dominio público son esos materiales aportados gratuitamente por los autores. Entonces pasa en este caso que no son autores que ya no estén vivos o son autores que probablemente pues tienen obras en uso público desde hace muchísimos años, sino que son autores que en vida regalan, ¿cierto? O les dan o le permiten a esa creación que tuvieron, pues hacer un compartir gratuito de esos materiales que se crearon, ¿cierto? Y finalmente también son de dominio público todos esos recursos que pertenecen a todos y no tienen pues un individuo, una entidad exclusiva que pues tenga ese material bajo control. En esa categoría casi que a veces se pueden enmarcar esas obras de las cuales desconocemos un autor, que a veces nos pasa, ¿cierto? O sea, incluso canciones que son conocidas como de cultura popular y desconocemos el autor o vamos a internet y buscamos de quién es esto y casi que es muy difícil como hacer esa búsqueda. Sucede que también pues son obras o son creaciones en donde no hay un individuo, una entidad en específico a donde pertenezcan esos materiales, sino que simplemente pues se hacen obras pertenecientes a todos. Entonces, eso es lo que conocemos como dominio público. Hay unos casos, unos tipos de contenido de dominio público muy interesantes que traemos por acá, como a a ofrecerles los ejemplos. Entonces vamos a empezar con las obras antiguas. Particularmente, y son muchas, se imaginarán pues la historia de la humanidad, todas las obras antiguas que puedan alojar o que llamamos pues antigüedad además, ¿cierto? O sea, ¿cuántos años puede tener una obra para que nosotros podamos denominarla antigua? Y digamos que toda esta categoría cobija todas esas obras cuyos derechos ya han expirado, ¿cierto? Generalmente estas obras pues tuvieron un autor, por supuesto, pero esos derechos que en su momento estuvieron delimitados, restringidos o establecidos de una u otra forma, pues ya expiraron, ¿cierto? Digamos que cuando yo establezco una serie de condiciones para compartir mi material, también una de esas condiciones es los tiempos bajo los cuales yo
los voy a compartir o les voy a dar ciertas licencias. Las obras antiguas, justamente por ser antiguas, han expirado generalmente en todos esos, como en esas direcciones en las cuales han sido compartidas. Entonces, estas obras suelen denominarse obras de dominio público. Allí pueden entrar libros, pinturas, música inclusive, o cualquier tipo de arte que haya sido pues, creada hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Ya ahorita les voy a hablar de ese tiempo. Otro tipo de contenido que es de dominio público es el contenido que es creado por el gobierno o por las entidades gubernamentales. Hay muchos países que tienen este tipo de creaciones y estas creaciones van más a los informes gubernamentales, a las leyes y a los documentos públicos. Esa documentación pública se convierte entonces en un contenido de dominio público al cual las personas tienen acceso y pueden, por supuesto, hacer derivaciones o estudios o investigaciones, incluso pues se imaginarán cómo desde las leyes se rigen muchas empresas o digamos muchos sectores industriales y comerciales y por eso pues digamos el objetivo de que estos contenidos sean dominio público también es para permitir el acceso del público en general a esa documentación. Otro tipo de contenido son las obras cuyos autores ya han renunciado a esos derechos. Lo que les decía hace un momento, puede que sean autores que todavía estén con vida, ¿cierto? Son autores que aún viven, pero son autores que, dependiendo como de su posición ética o de su posición frente al uso de derechos de autor, permiten el uso de sus obras de una manera pública. Digamos que aquí pues, nos encontramos con muchas de las obras que actualmente digamos, se esparcen por las redes sociales o se comparten por las redes sociales, donde los mismos autores son quienes permiten ese uso constante de los materiales. Digamos que esto además le permite a esos autores no solamente ser conocidos, sino que contribuyen pues como a una serie de características de creatividad, que ya vamos a hablar de ello un poco. Entonces, cada vez, digamos, existen más esas obras cuyos autores están renunciando a sus derechos justamente para hacer pues un mundo creativo más cooperativo. Y tenemos finalmente algunos contenidos con licencias abiertas. Los contenidos con licencias abiertas son contenidos que tienen unas especificaciones, ¿cierto? Que pueden ser libres, pero esas especificaciones se deben justamente a las características que yo le atribuya a ese material. Ya nos vamos a entrar un poquito con lo que es esa CC, que ahorita me estaba adelantando, que son esos Creative Commons de los que vamos a especificar un poco. Y de hecho ahí pues viene entonces digamos, la idea, ¿cierto? O la referencia de que sean estas licencias abiertas las que son más ampliamente conocidas, más ampliamente usadas y son las que permiten la flexibilidad en los derechos de autor sin infringir lo que ese autor haya determinado de ese material que creó. Entonces, hasta aquí tenemos como esas tipologías de dominio público. Obras antiguas, contenidos creados por el gobierno, autores que renunciaron a sus derechos y ya vamos a ver un poco lo de licencias abiertas. En Colombia, particularmente, no existe una ley o un decreto o una regulación o una política pública que se llame dominio público. Hay países como Estados Unidos que sí lo tienen, pero digamos nosotros tenemos una ley bajo la cual se regula el dominio público y esa es la Ley 23 de 1982, artículo 187. Y gracias a esa ley es que muchas obras, ¿cierto? En Colombia pueden considerarse dominio público. Particularmente en Colombia son de dominio público todas las obras cuyo periodo de protección esté agotado.
particularmente en nuestro país, es de 80 años. Todas las obras creadas que hayan superado 80 años de creación se convierten en obras que son de dominio público. Anteriormente eran 100 años, de hecho hay otros países como Estados Unidos que nos dicen que son 100 años. En Colombia estamos hablando de 80 años y pues digamos que de acuerdo a los cambios que pueda tener esta ley, estos tiempos podrían estar o podrían ser cambiantes. En la actualidad es de 80 años. También se consideran de dominio público en Colombia las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos, que eso suele suceder como con canciones muy típicas nuestras, muy arraigadas, que casi todos conocemos decembrinas y que a veces no sabemos de quién son, o esas canciones de cuna también, que cuando vamos y hacemos una búsqueda en internet, no conocemos propiamente quién es ese autor y sucede que son obras folclóricas donde desconocemos el autor. Eso sería dominio público también en Colombia. Otras obras donde los autores han renunciado a sus derechos, lo mismo que pasa como con la regulación general en otros países, y también obras extranjeras que no gocen de protección en Colombia. Ejemplo, los libros de Shakespeare, ¿cierto? Digamos, toda la literatura de William Shakespeare está regida por un dominio público en su país, ¿cierto? En Estados Unidos, estos libros cuentan con un dominio público porque ya han superado los 100 años. Eso hace que para nosotros también sean obras extranjeras que no gozan de una protección particular, entonces se vuelven de dominio público. Eso es, digamos, propiamente lo que nos rige a nosotros como normativa en Colombia. Y las leyes, por aquí hay una pregunta. Las leyes, decretos y demás son también de dominio público. También, Said, puede que me esté equivocando porque no lo tengo como un dato en este momento, pero en algunos ejemplos que leí para esta presentación encontraba que esas leyes, ¿sí? Todo lo que sea ley, es dominio público. Todo lo que sea documentación pública gubernamental es de dominio público. Y digamos que uno de los ítems es las leyes. Las leyes sí son de dominio público. Les voy a contar por acá algunos ejemplos que tenemos. Queríamos compartir con ustedes una lista de obras que nos ofrece la, la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, que incluso si hoy la página está caída, pero la pueden visitar, bibliotecanacional.gov.co, tiene una lista justamente donde cada 1 de enero, cuando se celebra además el Día del Dominio Público, se establecen cuáles son las obras que para ese año ingresan a ser parte del dominio público. Para este año, por ejemplo, contamos con las obras de Porfirio Barba Jacob y otros 27 autores que fallecieron ya en 1942. Eso pues nos hace que estas obras pues tengan justamente 80 años o superen los 80 años y que se vuelvan para nosotros dominio público. Y Gisela dice, ay Gisela, el periodo de protección de los derechos sobre una obra se contabiliza desde la publicación de la obra o a partir del fallecimiento del autor. A partir del fallecimiento del autor. Pero Gisela, voy a confirmar. En un momentico te contesto ciertamente, porque, No, pero sí, Dianis, sí, cierto, efectivamente, después de cumplir los 80 años de haber fallecido el autor, la obra entra en dominio en público. dominio público. Gracias, Alejo, sí. Por eso entran, digamos, como en conjunto, ¿cierto? O sea, esta lista, por ejemplo, que ustedes ven que cuando puedan abrir el enlace de la Biblioteca Nacional, entran, son las obras conjunto, ¿cierto? En conjunto de esos autores en particular, ¿cierto? De los que fallecieron en 1942. Otro ejemplo que también quería compartir con ustedes
No abre, ¿cierto, Ale? No, pero igual aquí voy a dejar Sí, pues como el enlace para cuando ya eso. funcione la página. Muchas gracias, Ale. Otra obra que de hecho me gustó mucho conocerla cuando busqué sobre dominio público fue pues esta ilustración que creo pues que es muy común, ¿cierto? O sea, espero que la conozcan. Aquellos que no la conocen, les presento la imagen We Can Do It. Esta ilustración ha sido muy común, pero creo que para muchos de ustedes es común incluso con un mensaje diferente. Incluso antes, un poco antes de que los memes existiesen, o bueno, existiesen, no se volvieran pues como más comunes o más virales, esta imagen era muy común, sobre todo cambiándole el mensaje, ¿cierto? El We can do it. Entonces, cuando pues entro como en la lectura de lo que es dominio público y para contarles a ustedes un poquito más, me encuentro con esta ilustración y me doy cuenta que es una obra incluso muy particular porque fue un póster que se desplegó eh, rápidamente durante la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no fue famoso como lo es ahora, ¿cierto? Em, y pues justamente llevaba como a eso que estamos viendo, a eso que nos imaginamos, ¿cierto? Al impulso o a generar como ese sentimiento de que la mujer puede hacerlo, ¿cierto? De que puede hacer lo que se proponga, pero en ese momento pues estaban en un contexto pues posguerra, ¿cierto? Entonces él incluso no fue famoso en esos años, sino que vino a ser famoso mucho después y es una obra de un autor, que ya les puedo decir cómo se llama, se llama Howard Miller. Y él, digamos, ya es un autor que fallece en 2004, pero esta obra se convierte en dominio público justo porque fueron obras que estaban enmarcadas como en un contexto de guerra y todas esas obras que fueron, digamos, em, em, pues dado ese contexto de guerra, se les quitaron todos esos derechos de autor como para soliviar pues, como toda la situación y todo ese sentimiento posguerra venidero, ¿cierto? Entonces todas las obras post-Hitler, en ese marco de la Segunda Guerra Mundial, creadas en este marco pues, de los nazis, fueron entregados a dominio público y gracias a eso es que nos encontramos pues, con esta imagen constantemente modificada y compartida. Entonces ese era otro ejemplo como chévere ahí de compartir de dominio público. Y luego de hablar de dominio público, entonces ahorita les decía que hay unas licencias abiertas que también nos dan unas características para compartir mis materiales. Bueno, entonces ahí como continuando pues como en esta reflexión sobre estos tipos de licencias, ¿cierto? Como lo mencionaba Diana, pues veníamos hablando un poco de eh, el punto de partida frente a lo que es la propiedad intelectual, sobre el poder reconocer quiénes son los propietarios de aquellas obras que se crean y también reflexionar un poco a partir del dominio público como esa posibilidad también de permitir que esas obras queden abiertas a todo el público, en general a cualquier persona que pueda acceder a ellas, surge también como esta necesidad de proponer estas licencias que pueden ser alternativas en términos de poder posibilitar que se puedan utilizar, pero que a su vez haya un reconocimiento de los autores que crearon y a partir de eso pues generar nuevas apuestas, no sé, de creación, de inspiración para nuevas obras derivadas de estas que inicialmente pues han sido creadas. Entonces, pues digamos, en términos de esa apuesta, de poder regular un poco este tipo de licencias y mantener un poco también como esa apuesta de reconocer quiénes han creado estas obras,
surge Creative Commons como esta organización en la cual pues lo que busca es contribuir a esa reflexión de los derechos de autor para poder facilitar el uso de estas obras, ¿cierto? El poder facilitar el uso, no solamente en términos del acceso, porque digamos, muchas de las licencias que se utilizan pues limitan un poco el uso solamente en términos de acceder a estas obras, pero no poder hacer ningún tipo de trabajo, de intervención con ellas, ni reutilización, solamente como para uso personal. Entonces, desde Creative Commons, pues se generan estas apuestas o estas propuestas de utilizar otro tipo de licencias para que se facilite el poder usarlas, el poder compartirlas y adaptarlas para dar lugar a esas apuestas de nuevas creaciones, sin incurrir, digamos, en violaciones de derechos de autor eh, y de propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces, esa es una posibilidad justamente para, digamos, los creadores de estas obras democratizar también esa producción que hacen para dar esa posibilidad de que otras personas nutran desde sus perspectivas, desde sus propias apuestas creativas, estas nuevas obras, ¿cierto? Y generar nuevos trabajos, de modo que pues se genere pues como una comprensión más amplia de este tipo de trabajo, ¿cierto? Entonces allí pues estas licencias Creative Commons permite otorgar esos permisos de modo que se trasciende un poco esa idea de todos los derechos reservados o copyright, que es la licencia más restrictiva para poder acceder a alguna obra o recurso en particular, sino justamente tener esa posibilidad de crear algo nuevo y poderlo compartir con otros. Y bueno, aquí pues teníamos también como un ejercicio, ¿cierto? En el cual pues queríamos preguntarles por cuál es la prioridad o la relevancia que a ustedes le darían frente a algunas ventajas que tienen el utilizar Creative Commons. Entonces aquí, a ver si por acá está, voy a cerrar esta. Vea, ay, vea, por aquí ya habían Ay, ya. agregado en la nube de Ya. palabras Oh, varios elementos frente a la propiedad intelectual, ver los derechos de autor, la producción académica, las creaciones propias, las licencias. Bueno, yo creo que todas estas palabras pues se vinculan, llegan también en buen momento para poder mirar cómo desde Creative Commons se da ese reconocimiento a sus derechos de autor y a esas producciones que se van creando. Bueno, eh, a ver, por acá estaba lo del dominio público, bueno, este sí no lo compartimos, acá está el ejemplo que comentaba Diana. Y aquí pues tenemos entonces, digamos, como varias ventajas en este ejercicio de Mentimeter, ventajas frente al uso de Creative Commons, que son vinculadas con al acceso, a las ganancias, a la colaboración, a la facilidad de uso. La idea es que pues desde su perspectiva personal pues indiquen cuáles, digamos, como en orden de prioridad las que consideran más importantes, de mayor a menor. Voy a compartirles acá el enlace por el chat. La idea es entonces, pues, como digan, pues, para ustedes, cuáles son esas ventajas más importantes o que consideran más valiosas al usar licencias Creative Commons. Yo voy a poner aquí rápidamente como un ejemplo desde mi perspectiva personal. Creo que por un lado está pues el poder promover esa colaboración entre los autores y creadores de contenidos y recursos. Eh, también la posibilidad del acceso, ¿cierto? Mm, ¿cierto? Como eso, darle como ese orden de prioridades de su perspectiva personal y luego darle acá en el botoncito de enviar, ¿sí? Y allí pues para también justamente mirar como desde esas perspectivas personales de cada uno, cuál consideran que es como esas ventajas más valiosas eh, en términos del uso de estas licencias Creative Commons. No sé, quisiera como confirmar si están accediendo al Mentimeter, ahí ya lo pusimos por el chat. De igual forma, pues, si desean activar el micrófono, hacer como el comentario o por acá por el chat como lo hemos venido haciendo, también lo pueden hacer, eh, para que también conozcamos como esas opiniones o esas perspectivas que cada uno y cada una tiene frente a esas posibilidades que tienen estas licencias Creative Commons. Eh, Alejo, a mí me funcionó muy bien. Y sabes que me crea mucho la duda con ganancias, como que yo no sé dónde poner ganancias. O no es importante o lo es.
mucho, que me genera esa duda. Es una pregunta interesante. De hecho, yo creo que ahorita cuando empecemos a mirar entonces, los usos, tanto comerciales como no comerciales, ahí nos podremos ir dando cuenta de también cómo juega eso en términos del uso de las licencias de Creative Commons. Bueno, voy a abrir por acá, a ver si de pronto ya respondieron algunas preguntas. Vea, ay, sí, vea, por acá, digamos, ya respondieron algunos términos de lo que consideran como más relevante en términos del uso de estas licencias. Por un lado, pues, digamos que lo que más predomina es el acceso a esas obras que tienen estas licencias Creative Commons. Creo que allí pues es interesante pues el haberlo ubicado en ese primer lugar porque digamos es también como esa primera apuesta que se tiene con este tipo de licencias, ¿cierto? Y poder garantizar que cualquier persona tenga la posibilidad, la oportunidad de acceder, de conocer estas obras, estos recursos que se creen, ya sean de orden académico o artístico, sin, digamos, incurrir en la violación de algún derecho de autor. Entonces, me parece como interesante allí que lo hayan puesto de primer lugar. Eh, segundo lugar, pues justamente la colaboración. Ahorita más adelante, pues vamos a, digamos, a especificar un poco más sobre ello, ¿cierto? De cómo estas licencias alternativas como las Creative Commons nos generan esa posibilidad para generar ese trabajo con otros, de poder intervenir esas producciones que ya han realizado inicialmente y nutrirlas con otros elementos nuevos y construir algo nuevo. Entonces creo que allí pues también se promueve ese trabajo colaborativo y en comunidad. Tercer lugar, la facilidad en el uso. Bueno, es posible que al principio, cuando uno apenas se está acercando, pues a nosotros nos pasa, a Dianis y a mí nos ha pasado, que mientras uno apenas se está como familiarizando en torno a cómo funcionan, cómo se pueden utilizar las licencias Creative Commons, cómo utilizarlas de acuerdo a mis necesidades o intereses particulares con las obras que estoy creando, pues al inicio puede ser un poquito complejo, pero digamos que también en la medida que uno se va familiarizando con el uso de estas licencias, va entendiendo también esas posibilidades para poder utilizarlas correctamente. Y bueno, finalmente el de las ganancias, ¿cierto? Como lo mencionaba ahí, pues Diana, ese dilema frente a, bueno, entonces, si yo me puedo lucrar de una obra que intervine, pero que era de otro autor, o si estas obras con licencias Creative Commons les otorgo una licencia para que las otras personas las puedan utilizar, pero sin lucrarse económicamente de ellas, ¿cierto? Allí digamos que entra un poco ese dilema frente a qué hacer en términos económicos con estas obras que vayamos creando, ¿cierto? Eh, pero digamos que aquí la idea tampoco es justamente decir, bueno, digamos, este orden es el correcto o incorrecto, sino que es justamente reconocer esa riqueza en términos de las posibilidades que nos brindan las licencias Creative Commons. Yo creo que digamos, habrá mayor relevancia de uno u otro elemento, aspecto de posibilidad de las licencias, también teniendo en cuenta lo que les mencionaba ahorita, que lo vamos a ver ya más adelantico, y es esos permisos que vamos a otorgar a estas licencias. Bueno, mm, muy bien, aquí, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Justamente, pues las licencias Creative Commons tienen unos permisos y a partir de esos permisos es que se empieza a crear esa licencia con la cual yo voy a entregar mi obra, ¿cierto? Por un lado, digamos que el primer permiso con el cual se busca utilizar estas licencias Creative Commons es el permiso de atribución. Entonces, el permiso de atribución que se representa pues, en este icono de, de una silueta de una persona, si vemos algún recurso, alguna obra que tiene licencia Creative Commons y tiene este icono, básicamente lo que nos indica es que la obra puede ser utilizada siempre y cuando
hagamos la atribución del autor, ¿cierto? Que haya un reconocimiento de quién fue el autor de esa obra que yo voy a utilizar o a referenciar o a intervenir, ¿cierto? Eh, digamos que, digamos, en contravía, pues, o en contraste más bien, en contraste con lo que veíamos que nos comentaba Diana sobre el dominio público. Las obras de dominio público, al estar abiertas para ser utilizadas por todo el mundo, eh, de acuerdo pues como a sus intereses, no es necesario reconocer el autor de esa obra. De hecho, no sé si los participantes se han percatado, a lo largo de esta presentación también hemos ido utilizando algunas imágenes, algunos elementos gráficos, algunos tienen hay como la notica al pie de el tipo de licencia para hacer justamente ese reconocimiento, otras como estos iconos no tienen eh, como esa alusión, justamente porque son imágenes de dominio público, ¿cierto? Allí pues también procuramos hacer como ese ejercicio juicioso de los materiales que estemos utilizando acá, pues eh, aprovecharlos en términos también de las licencias que tienen estos recursos que hemos mencionado. Entonces, eh, ya aquí, como les mencionaba, pues cuando veamos alguna obra, algún recurso digital particularmente, y veamos que tiene este icono, lo que nos pide es que si lo vamos a utilizar, debemos hacer como ese reconocimiento, esa atribución del autor, ¿cierto? Poder referenciarlo, poder citarlo, ¿cierto? Aquí, pues, digamos, no solo en términos también de la creatividad que nos posibilitan estas licencias, también está, pues, como ese asunto ético frente al reconocimiento de quienes han participado en la creación de estos materiales, de estos recursos que ya, pues, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pues, se divulgan de manera mucho más rápido, veloz y a veces, pues, digamos, se va perdiendo en ese mar de la web el reconocimiento a quienes han creado esos diferentes recursos que van circulando allí. Otro de esos permisos, ya hablábamos del de atribución, es decir, reconocer el autor, tenemos, ahorita que hablamos de las ganancias, el, el permiso de no comercial, ¿cierto? Cuando vemos una licencia Creative Commons que tenga este icono, o que haga alusión a este término de no comercial, quiere decir de que la obra o el recurso que estamos utilizando, pues no lo podremos usar con fines comerciales. Es decir, yo no me puedo lucrar de esa obra que le pertenece a otro autor porque ese autor ya le eh, asignó digamos, como esa restricción o esa limitación justamente para salvaguardar pues de que esa obra no haya un lucro de por medio. Eh, por otro lado, también está el permiso de compartir igual. Este permiso básicamente lo que nos quiere decir es que yo, por ejemplo, estoy utilizando, no sé, digamos, una imagen y esa imagen tiene la licencia Creative Commons y esa licencia tiene este logo, este icono. eh, Quiere decir de que, por ejemplo, yo puedo, digamos, intervenir la obra. Si yo, por ejemplo, en el caso de la imagen, quiero, no sé, recrearla, modificarla con no sé, un estilo de ilustración, de diseño particular, eh, esa nueva obra que surgió a partir de esa readaptación debe compartirse con la misma licencia que tiene la obra original, ¿cierto? Entonces, la imagen que yo busqué en internet y que tenía esta licencia, yo puedo, la nueva imagen que vaya a crear, a compartir con otras personas, debo utilizar esta misma licencia de Creative Commons. Es decir, también como para mantener en cierta medida una trazabilidad de cómo se ha ido transformando la obra inicial. Y finalmente tenemos un cuarto permiso, que es el permiso de sin derivaciones o sin derivados. Y esto lo que quiere decir es que si encontramos alguna obra con licencia Creative Commons que tenga este último icono, quiere decir de que yo no puedo modificarla. Puedo usarla, puedo acceder a ella, la podré compartir, pero no podré intervenirla. O sea que, retomando el ejemplo anterior, si yo voy a buscar esa imagen, pues no la puedo modificar.
sino que la debo dejar tal cual como la pensó el autor. Y bueno, digamos que estos son básicamente como esos 4 permisos que se utilizan en Creative Commons, y ya para consolidar la licencia, una licencia Creative Commons, pues ya se hace como la combinación de estos permisos, de estos iconos. Aquí entonces vamos a ver justamente los tipos de licencias. Estos tipos de licencias, pues aquí vamos a ver justamente esas posibles combinaciones que se hacen, y digamos que, que esta imagen es muy ilustrativa porque también está el tipo de licencia, nos indica justamente qué se puede y qué no se puede hacer con el tipo de licencia. Tenemos pues acá, incluso en esta imagen muestran de primer lugar la de dominio público, que es la licencia más abierta que se puede tener para crear una obra, porque justamente me permite publicar esa obra. Voy a retomar el ejemplo de una, no sé, una fotografía. Yo encontré en, en Google una fotografía que es de dominio público, ¿cierto? Yo con esa fotografía yo puedo copiarla, puedo publicarla, no sé, en mi blog personal, pero adicionalmente si yo, por ejemplo, voy a utilizar esta imagen para publicarla en un blog, no tengo que reconocer el autor, la puedo utilizar con fines comerciales, la puedo modificar y adaptar, y puedo darle una nueva licencia, ¿cierto? Eh, por eso, pues, digamos que las licencias de dominio público son, digamos, como las más abiertas en términos del uso de estos recursos y de estos materiales. Y aquí, a medida que vamos bajando por los tipos de licencias, pues se va aumentando, por así decirlo, el nivel de restricción. Digamos, estas dos últimas son las licencias más restrictivas. Eh, Estas son, en cierta medida, las más abiertas. La licencia más abierta de Creative Commons es la de atribución. Puedo simplemente poner una licencia Creative Commons con atribución para justamente permitir que nuevas personas, pues, eh, modifiquen esa fotografía, eh, le hagan adaptaciones, la utilicen con fines comerciales. Lo único es que pues, si haya una referencia a un reconocimiento del autor de esa fotografía inicial que se consultó. Luego tenemos esta de atribución compartir igual. Básicamente lo que dice es que pues, debo reconocer el autor de la obra, ¿cierto? Y si yo voy a crear una nueva obra, pues debo utilizar esta misma licencia, o sea, esta de atribución y compartir igual, que son estos dos iconitos. La nueva obra que yo vaya a crear debe tener este mismo tipo de licencia. No puedo decir que ya entonces voy a asignarle una licencia de dominio público. No puedo hacer eso porque la obra a la que yo accedí y con la que estuve trabajando dice, ya tiene una orientación frente a cómo utilizarla, ¿cierto? Acá dice, puedo utilizarla, puedo copiarla, publicarla, debo reconocer al autor, la puedo utilizar con fines comerciales, modificarla o adaptarla, pero no puedo cambiar el tipo de licencia. Luego viene la de atribución sin derivada, sin obra derivada. Básicamente lo que me permite es que la puedo reconocer el autor, la puedo copiar, publicar, redistribuir, ¿cierto? Debo reconocer el autor de esa obra a la cual yo accedí. Puedo utilizarla con fines comerciales, pero no puedo modificarla ni cambiar el tipo de licencia, ¿cierto? Y por acá tenemos entonces la de atribución sin fines no comerciales, en la que básicamente yo puedo transformar, modificar, redistribuir esa obra, pero no me puedo lucrar. No puedo obtener beneficios económicos por esa obra, que si la voy a vender, que si voy a recibir regalías, por así decirlo, no podría. Y ya, pues estas últimas, digamos, son las más restrictivas, que empieza a combinar pues como estas tres anteriores, en las que básicamente yo puedo crear una obra en la que se deba reconocer quién es el autor, no puedo lucrarme económicamente de ella, y la nueva licencia que tenga esta obra que transforme debe ser esta misma, debe compartirse con esta misma licencia. Y esta última, en la que pues puedo utilizar una obra, reconocer el autor, no puedo lucrarme económicamente, pero no puedo modificarla, ¿cierto? Digamos que ese es como básicamente pues, los tipos de licencias que se pueden utilizar en Creative Commons eh, para las diferentes obras o recursos que nosotros vayamos a crear. Aquí
vamos a ver justamente algunos ejemplos, ¿cierto? Eh, Tenemos en primer lugar pues esta charla de Ken Robinson, que pues digamos ha sido una de las charlas más famosas que ha tenido charlas TED. Seguramente quienes estamos acá pues profesores o estudiantes en algún momento nos hemos acercado a este tipo de charlas, ¿cierto? Y de pronto quizás no sabíamos que estas charlas tienen unas licencias Creative Commons, ¿sí? Aquí voy a abrir rápidamente, por acá la tengo, está la charla, pues digamos que esta es como la charla que más visualizaciones ha tenido hasta el momento dentro de las charlas TED, son como de las más famosas. Y ya aquí en la página principal, pues en el perfil de TED en YouTube, está la información justamente donde dice que los videos que se publican en este canal tienen licencia Creative Commons de atribución, es decir, que si yo, por ejemplo, como profesor voy a utilizar una de estas charlas en mi clase con los estudiantes, debo hacer ese reconocimiento, esa atribución, reconocer pues, de que ese video le pertenece a TED, que es como el autor, digamos, eh, del video. Dice que esos videos no los podemos utilizar con fines comerciales. Es decir, que yo no puedo decir que yo voy a descargar estos videos de las charlas TED y los voy a vender por allí, a vender a estudiantes sí, a lucrarme pues de estos videos y tiene la licencia de no derivados. Es decir, yo estos videos no los puedo modificar. Yo puedo, yo puedo compartir estos videos, puedo distribuirlos, no sé, en mis clases, en mi blog personal, en una página web, pero no puedo intervenirla, ¿cierto? No puedo hacer modificaciones en esa obra, ¿cierto? Digamos que aquí pues esas son como las condiciones que nos deja las charlas TED frente al uso de esos recursos que ellos nos comparten por su canal. No sé, yo creo que por acá, bueno, por acá compartieron, Maritza compartió el enlace de otro de estos ejemplos que tenemos aquí, ¿sí? Que es el buscador Creative Commons. Ese buscador Creative Commons lo que nos permite es justamente poder realizar una búsqueda en la web de aquellos recursos, ya sean documentos, imágenes, canciones, todos los recursos digitales que hayan disponibles en la web, los podemos buscar a través de ese buscador y los resultados que arrojen van a ser recursos que cuentan con con licencia Creative Commons. Entonces allí pues ya vamos a tener esa posibilidad de poder reutilizar ese material y trabajar con ello, ¿cierto? Y el tercer ejemplo que tenemos acá es Wikimedia Commons, que pues hace parte de Wikipedia, que es digamos como ese sitio en el cual se empiezan a alojar diferentes recursos con licencias Creative Commons, ¿cierto? Entonces allí pues digamos también es una apuesta pues, por parte de Wikipedia para poder disponer contenido e información que pueda ser reutilizada por los diferentes usuarios quienes acceden a estos espacios. De hecho, muchas de las imágenes que tenemos acá las sacamos justamente de Wikimedia, porque muchas veces allí hay mucho material, imágenes, más que todo, hemos visto que hay una gran riqueza en términos de imágenes, o al menos en lo poco que lo hemos podido utilizar, una riqueza en términos de las imágenes, y hay imágenes muchas con licencia de dominio público o licencia Creative Commons, en la que no solamente es necesario pues como atribuir el autor. Y allí pues también es una apuesta interesante justamente para poder compartir estas obras y crear comunidad. Em, por aquí Jair nos hace una pregunta muy interesante y es, si el canal de YouTube no tiene explícita esa información de licencias, ¿se puede asumir que se pueden compartir? Aquí hay algo muy interesante, no solo con YouTube, puede ser en una página web
en un blog, en cualquier sitio pues de la web en el cual nosotros vayamos a ingresar. Si nosotros no encontramos en ese canal de YouTube o en esa página web información respecto al tipo de licencia que puede tener el material, lo que nosotros debemos hacer, pues, más por un asunto de orden ético y de no infringir derechos de autor, es que asumamos que el contenido que está allí es con la licencia más restrictiva, que es la licencia de copyright, ¿sí? Si no vemos ningún tipo de licencia, lo que debemos hacer más bien para posiblemente no de pronto caer en tener problemas de orden jurídico, legal por el uso de esos materiales, es en asumir de que esos materiales tienen licencias copyright de todos los derechos reservados. Y básicamente, pues, pero entonces, pongamos el caso hipotético, no sé, entré a una página web donde está escaneado eh, un libro PDF sobre química general, que pues diciendo cualquier cosa. Y ese libro es supremamente fundamental para que los estudiantes puedan, digamos, desarrollar, pues, estudiar el curso. Es un material fundamental para el desarrollo del curso. Yo entonces, ¿cómo no voy a compartir eso? Porque a veces cuando nos acercamos como al uso de estas licencias, se enfrenta uno mucho a ese dilema, pero es que si está ahí, ¿por qué no lo puedo utilizar? Y no lo encuentro con la licencia Creative Commons. ¿Qué puedo hacer allí? Pues digamos que básicamente lo que es la licencia copyright, lo que permite, digamos, al ser la más restrictiva, lo que permite es simplemente poder eh, acceder a la información, ¿cierto? Para uso únicamente de orden personal. Entonces allí, por ejemplo, una cosa que uno podría hacer es, bueno, si yo entro a esta página y quiero este libro, no puedo descargar el libro y difundirlo por el correo electrónico porque allí ya estaría infringiendo derechos de autor, pero en el enlace, pues en el enlace de esa página web está ahí insertado el libro. Más bien, para evitar eso, entonces les comparto el enlace al estudiante y le indico, ingresa a esta página, en esta página va a encontrar mucha información, pero al finalizar va a encontrar el documento PDF para que lo pueda consultar, ¿cierto? Y creo que esa sería pues como una forma en la cual podríamos evitar no infringir derechos de autor, ¿cierto? Entonces, sí, si no encontramos un material que tenga especificado la licencia, vamos a asumir que es copyright. Bueno, ahora entonces quisiéramos hacerles una pregunta. Ya hemos ido transitando pues como por conocer un poco sobre propiedad intelectual, sobre el tipo de licencias, sobre lo que nos permite el dominio público y ahora con Creative Commons lo que nos permite y podemos hacer para transformar y utilizar diferentes recursos y materiales. Queremos preguntarles lo siguiente, si es si al escuchar ustedes sus canciones favoritas, prefieren escuchar las versiones originales de esas canciones o los remix pues, que a veces sacan de estas canciones. Eh, Aquí les voy a compartir, a ver si a ver, el enlace a este Mentimeter para que hagamos como ese reconocimiento rápido. ¿Ustedes qué prefieren más? Si prefieren escuchar canciones originales o escuchar el remix de esas canciones. De igual, ahí lo pueden ir colocando en el chat eh, frente a como a esa apreciación, frente a esas producciones ya de orden musical, por ejemplo. No sé, Dianis, tú, por ejemplo, ¿qué prefieres más? Ay, Escuchar. Alejo, depende. Mira que puse en la encuesta las originales, como que uno dice, no, solo original. Pero yo creo que hay canciones que me gustan mucho el remix que Mm, otro haya hecho. Pero me pregunto si todo lo que yo escucho, pues como que yo no sé si lo que yo escucho es original o remix. Esa es una pregunta muy interesante. Sí, A ver, el cero por acá. Por acá hablan de canciones originales. o
Quienes han respondido por el momento han dicho que prefieren las canciones. Solo original, nada Solo, pirateado. solo original, no la versión del rap. No la copia triple A ni siquiera, solo original. No la imitación. No. Bueno, vamos a ver entonces un poco, e igual aquí si ven, quieren ir poniendo ahí por el chat. Yo creo que pues a modo personal sí, también como que dependerá de la canción. Pues ya como de, si al escucharla me gusta o no me gusta, es también como dependiendo como del caso. Eh, entonces, ya para hablar un poquito de remix, pues el concepto de remix está un poquito mucho más vinculado pues como al contexto musical, ¿cierto? Y se hace alusión justamente al remix, a una manera de poder manipular o alterar una obra musical, ¿cierto? Para crear una nueva versión de la misma, ¿cierto? Eh, entonces, a partir de esa grabación inicial o de esa canción existente, que vamos a mencionar como la canción original, se empiezan a hacer cambios en ella, no sé, en términos de, la, del- de los instrumentos que se utilizan, la música de fondo. eh, Profe Edgar, sí, de hecho, en el canal de Udarroba montan la grabación de estos talleres e igual yo creo que a los asistentes les comparten la grabación, así que, profe, puede estar tranquilo de que va a encontrar la grabación. Si no se la enviamos, va a estar en el canal de YouTube de Udarroba. Bueno, entonces a partir digamos, como esa canción original, pues se empiezan a hacer cambios en términos de, no sé, por ejemplo, intervenirla, ponerle, no sé, unos nuevos instrumentos, hacerle efectos a los sonidos, a la voz del cantante, por decir algo, ¿cierto? O cambiar la estructura de la canción, ¿cierto? Para generar como algo totalmente nuevo, ¿cierto? Ahora eh, vamos a analizar este caso de remix justamente con Creative Commons, a propósito de lo que veníamos hablando. Por ejemplo, entonces digamos, tenemos una canción A, la canción original A, es una canción que yo, digamos, estoy haciendo un ejercicio de búsqueda de varias canciones para crear una nueva versión, un remix, y encontré esta canción A en la cual me gusta la melodía, por decir algo. Me gusta la melodía y me doy cuenta que esta canción tiene licencia Creative Commons de atribución con fines no comerciales. Entonces, puedo crear la nueva obra que yo vaya a crear con base en esta canción, la puedo utilizar reconociendo al autor, pero no me puedo lucrar de ella. O sea que el remix ya de entrada no me puedo beneficiar económicamente, ¿cierto? Tengo esta canción B, en el cual me interesa o me gusta el ritmo de la canción, ¿cierto? Y voy a extraer de esa canción el ritmo, ¿cierto? Aquí digamos, encuentro que esta canción B tiene una licencia de Creative Commons con atribución y compartir igual. Es decir, que la nueva obra que yo vaya a derivar de esta canción B, debo compartirla con la misma licencia, ¿cierto? Y tengo una tercera canción, la canción C, que me interesa, pues, ya, pues, como la letra de la canción. Me interesa la letra de la canción, me parece que me gusta, y aquí me doy cuenta que esa canción tiene licencia Creative Commons solamente con el permiso de atribución, es decir, que yo puedo utilizar esta canción, modificarla, intervenirla, hacerle lo que yo quiera, pero siempre y cuando reconozca el autor. Entonces, lo primero que habría que hacer eh, ya para en este proceso, pues al poder tomar como cada uno de estos elementos de cada una de las canciones, de la canción A, de la canción B, de la canción C, eh, esto me va a implicar entonces ya crear esa canción D, donde combino la melodía, combino el ritmo y combino la letra de la canción. Y ahí creé algo totalmente nuevo, ¿cierto? Ahí, digamos, el ejercicio creativo me llevó a una nueva canción, que es la canción D. La pregunta sería, aquí, no sé, me gustaría que lo confirmemos por el chat. ¿Cuál creen que deba ser esa licencia que deba tener esta canción?
con base, pues teniendo en cuenta las licencias que nos menciona eh, allí, pues el ejemplo, ¿cierto? Tenemos esta primera, que es esta licencia de atribución no comercial, atribución compartir igual y atribución, ¿sí? No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de licencia deba ser? Alejo, por allí tenemos a Gisela con la mano arriba. Ay, adelante, Giselle. Cuenta. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted, Gisela? Me surgió una duda, pero me surgió con el planteamiento del ejemplo, pero no es, digamos, para resolverlo. Entonces, si quieres, continúas y más bien cuando lo termines, les planteo como la duda que tengo. Listo, perfecto. Bueno, vamos a mirar a ver qué nos aparece acá. Podríamos decir, pues, si revisamos acá, pues, los permisos de Creative Commons, que como lo hemos mencionado, pues, estos permisos se pueden combinar entre sí. Uno podría decir que, pues, la canción de, pues, como no debo recoger todos los permisos anteriores a las canciones que estoy reutilizando, la licencia sería atribución, sin fines comerciales y compartir igual, ¿cierto? Ese sería pues como digamos, el tipo de licencia que se podría crear. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Esta sí es la licencia correcta o apropiada para esta canción de? ¿Qué piensan ustedes? Y no sé, ahí Gisela, si de pronto ya esa inquietud está vinculada justamente con esta pregunta que acabo de formular. No, No sé, allí que nos pueden confirmar por el Pues chat. Alejo, es que si es la suma de todos los factores, probablemente sí. Ujú. Sería como lo lógico, ¿no? No sé, qué nos dicen allí los demás compañeros. ¿Qué piensan al respecto? Que si es correcta esa licencia o es incorrecta, no se puede usar. Bueno, vamos ahí a despejarles la duda. Si tenemos en cuenta, pues como todos estos escenarios, en realidad esta licencia no se podría utilizar. ¿Por qué? Básicamente porque aquí ya nos encontramos con una limitación con la canción B. A ver, ¿qué nos dicen por acá por el chat? Eh, bueno, Walter dice que es una obra colaborativa. Sí, efectivamente, pues este ejercicio colaborativo justamente a partir de la licencia Creative Commons lo que buscaría reconocer pues que esta canción de, ay, perdón, mm, se me desconchifló esto. A partir de esta licencia pues se reconocería de que todos estos autores, pues, de estas canciones hacen parte de esta nueva creación, pero allí digamos que hay algo particular y por eso les decía, pues, que esta licencia no es la correcta, pues no podríamos usarla porque tenemos una limitación acá, específicamente con la canción B. La canción B lo que nos dice es que yo puedo reutilizar elementos de la canción B, por un lado, reconociendo al autor, que eso lo podemos hacer perfectamente, pero que además la nueva obra, es decir, la canción D, tiene que compartirse igual, con la misma licencia que tiene la canción B, es decir, tendría que ser la licencia atribución compartir igual, o sea que este iconito, que es la licencia, tendría que ser la que utilicemos para la canción D, pero tampoco podríamos utilizarla porque adicionalmente tenemos una limitación en la canción A y es que no, la licencia de la canción A nos impide, digamos, usar la canción D con fines comerciales. Entonces, allí, por ejemplo, ya entra uno en unos conflictos por cómo usar esas licencias. Aquí ya el ejercicio que implicaría es buscar, puede ser, ya sea buscar nuevas canciones con otro tipo de licencia, puede ser que, digamos, buscar una canción A que tenga solamente atribución o que tenga también el permiso de compartir igual. Y así ya podría crear una canción D con esta licencia o cambiar la canción B por otra licencia que sí me permita
compartir la canción de con, con un nuevo permiso Creative Commons, con una nueva licencia. Entonces, pues digamos, eso es como básicamente pues como la razón por la que no se podría usar esta licencia inicialmente, que uno principio creería, como lo decía Diana, pues sumando todos los permisos daría esa última que estaba ahí en la canción de, pero ya si uno empieza a mirar específicamente lo que nos permite o no cada permiso, ya uno debe decir pues como la licencia más adecuada. Muy bien. Aquí pues tenemos algunos ejemplos de remix que se han creado partiendo de obras originales o de canciones, en este caso musicales, pues, de canciones originales que transformaron o utilizaron ciertos elementos para crear algo nuevo. Por aquí voy a poner a reproducir muy rápidamente. O sea, allí me confirman si se escucha. Ahí se escucha. Y Alejo, sí. Little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction. No sé si alguno ya conocía esa canción. Eh, una canción pues muy famosa de Elvis Presley y es un remix, justamente. Es una canción sumamente famosa, pero mire que no propiamente es una canción original, sino que parte de un remix, ¿cierto? Y por acá voy a poner aquí rápidamente este otro ejemplo, que es también pues, una canción muy famosa de Madonna. A ver si me abre. ¿Cómo harías para maximizar los resultados? Los anuncios. Voy a adelantarla aquí rápidamente. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly. Every little thing that you say or do, I'm hung up. Por ejemplo, aquí, en esta canción de Madonna, realmente digamos, esa parte introductoria o inicial de esa melodía, pues es basada en una canción de ABBA. No sé si se les hizo familiar, si les pareció pues como conocida. Eh, Esa melodía inicial que introduce esta canción de Madonna, pues en realidad parte de otra canción ya también muy famosa de esta banda musical de ABBA. Y acá pues hay un tercer ejemplo que es esta canción pues muy famosa de reggaetón de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Se creó, luego de haberse creado esa canción de Luis Fonsi y de Daddy Yankee, una versión, un remix con Justin Bieber, ¿cierto? Entonces, también esto es como, digamos, lo que nos muestra esa posibilidad de estas licencias y de este ejercicio de remezclar, de recrear nuevas obras creativas para dar lugar pues como a otros elementos pues que también sean sumamente interesantes, valiosos y que pues puedan gustarle al público. Bueno, finalmente pues yo creo que ya ahí vamos llegando como a esta parte final de, de esta charla, justamente para enfatizar entonces en torno a esos elementos de cómo contribuyen a la creatividad. Y, o sea, ahí, Dianis. Claro, Alejo. Yo veo la mano de Gisela arriba. Si este es el momento en el que quieres hablar, me interrumpes. Listo, no hay ningún problema. Diana, ya qué pena. Sí, antes de que pasamos pues como el tema de los Creative Commons,
A mí me gustaría preguntar algo respecto a ese permiso o esa prohibición de usar esa obra con un fin comercial, ¿cierto? Ejemplo, para de pronto, vamos a hacerme entender con más claridad. Si yo lo que uso es la imagen, la melodía, la letra, etcétera, de una obra, y con base a eso creo otra, pero esa nueva obra que yo estoy creando con apoyo de una anterior, ¿cierto? No la hago para realmente obtener de forma directa un beneficio económico o cual sea, sino que lo uso, por ejemplo, para hacer publicidad de mi marca, ¿cierto? Ahí se podría entender que es un fin comercial o no. Mm, Esa Gisela, es muy no. buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta. Habría que, habría que ver como todas las licencias que tienen todos esos elementos. Yo no sabría responderle a Gisela exactamente. Pero entonces, por ejemplo, la letra, digamos, con la que vas a retomar. Ujú. Sí, por ejemplo, tengo una empresa y voy a hacer un evento Ujú, y la música, la melodía, sí, digamos con lo que voy a ambientar mi evento, no es propiamente una obra sujeta a derechos de autor, pero sí uso, sea melodía, sea letra, imágenes, no sé, de otra obra, que dentro, digamos, de sus Creative Commons tiene esa prohibición de usarla con fines comerciales. ¿Cierto? Es decir, yo no me estoy lucrando directamente de esa obra, pero por ejemplo, si el evento es para vender mi producto. ujú, Gisela, mira que particularmente con los productos sonoros, o sea, te voy a hablar como con toda la creación audio sobre todo. Hay muchos permisos más y hay muchas licencias más y por eso existe SAICO y ASIMPRO y como todos estos derechos que, por ejemplo, te voy a dar pues como otro ejemplo, ¿cierto? O sea, hay un tablado en la Feria de Flores de una agrupación tropical y tocan unas canciones de mucha gente que no son propias, que en realidad no es el concierto por el concierto, sino el evento en general. Entonces, digamos, esos eventos pagan Saico y Asimpro y otros pues permisos que tienen la producción audio. Ya si estamos hablando de imágenes, creo que tendríamos que entrar como en detalle de cada uno de esos elementos, pues para no responder que de pronto y que después nos digas, Alejo, usted dijo, Usted dijo no, no, esto y sí, yo creí en y usted me y puse gané la una canción allá. demanda. Sí, creo que sería eso, o sea, como de sentarnos y mirar cada uno de esos elementos para no cometer el error de decirte lo que no es. Ok, gracias. A ti por, es- por, por la paciencia en la no respuesta. Pero creo que a eso va también la dificultad del área, ¿cierto? O sea, no es como un checklist en donde digamos, ah, listo, Julia, como el ejercicio que acaba de hacer Alejo, ¿cierto? Como, ah, este tiene este permiso, este otro, sumo los factores y me da este resultado, sino que es un análisis también como muy detallado de cada uno de esos elementos de los cuales voy a hacer uso, ¿cierto? Y creo que a eso va también pues como la creación de todos estos organismos, ¿cierto? De que exista un Creative Commons, de que exista también una organización de dominio público, porque también pues están en la búsqueda constante de cómo pues no infringir los derechos del otro, ¿cierto? Que es una cuestión pues bastante ética. Entonces, sí, pues gracias por, por tu paciencia en la no respuesta. Entonces, sí, como decía Alejo, ya para ir cerrando, no sé si tengamos el tiempo propiamente para hacer la actividad que tenemos planeada, pero esta partecita es muy importante y es, digamos que uno de como de los principios que tienen todas estas organizaciones y estas entidades es el hecho de incentivar la creatividad, ¿cierto? O sea, cómo contribuyen todas estas licencias y organizaciones a la creatividad
Y creo que hay digamos, un sinnúmero de factores, pero pues, les voy a hablar de unos acá, ¿cierto? Digamos que en buena medida el hecho de que estemos utilizando todas estas licencias permite que los artistas y los creadores compartan su trabajo con otras personas, ¿cierto? Y eso es un gran factor que influye en mi capacidad creativa, ¿cierto? Y pues además le estoy atribuyendo como unas condiciones de flexibilidad también a mis creaciones y eso a su vez contribuye también con esa creatividad, ¿cierto? Entonces eso nos lleva a que se permita una reutilización y una adaptación de ciertas creaciones y se puedan estar en constante producción de nuevas creaciones. Entonces, digamos que ahí es como, digamos, como esa bola de nieve, pero que se crece positivamente y es el hecho de que yo permita como al otro usar mis trabajos y como el otro permite usar los suyos y eso pues genera como un factor de creatividad importante. Por otro lado, em, se promueve también la diversidad cultural, digamos que casi que gracias a los remix y a esa reimaginación de esas obras culturales, es que logramos ver como eh, ciertos géneros musicales, ¿cierto? O sea, como gracias a esa diversidad es que llegan a nosotros ciertos géneros musicales, se crean unos géneros musicales diferentes, entonces, pues permite una diversidad cultural constante. Y eso nos lleva a que esa producción artística y cultural, pues, permita como una representación de los grupos subculturales, ¿cierto? O sea, como yo puedo acercarme más a eso que me representa. Entonces, digamos aquí se contribuye mucho como a esa diversidad cultural. Por otro lado, se contribuye a la democratización y al acceso libre em, al acceso abierto del conocimiento. Allí incluso pues nosotros que estamos enmarcados como en un contexto de educación abierta, ¿cierto? O sea, muy conectado a lo que se sigue estando pues como en un contexto de educación virtual, estamos contribuyendo a que el conocimiento sea público, casi que a que el conocimiento sea de un dominio público y pues que nos permita a todos estar en constante evolución del conocimiento. Entonces, digamos que en esa medida, pues que estemos enmarcados en esas licencias, nos permite contribuir como a que la educación sea cada vez más abierta y cada vez más accesible. Y pues creo que una de las conclusiones importantes de esto es ese equilibrio que existe, ¿cierto? Ese equilibrio que nos permite entre los derechos de autor y los derechos o los accesos abiertos, ¿cierto? O sea, como en buena medida yo también tengo una relación emocional con mi creación, con ese producto, ¿cierto? Con eso que yo he creado, pero pues tengo como acceso a esas licencias o a esos límites también de acceso a mi obra, entonces permite también en mí como ese equilibrio entre lo que yo he creado y lo que voy a permitir con él, que eso entra pues en una esfera importante pues ética también del uso de los materiales y de la propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces creo que ahí esa es una conclusión importante también de lo que podemos tener frente al uso de esos licenciamientos, como en resumidas cuentas, ¿cierto? Como para no dejarlos aquí toda la noche, pero digamos que eso en buena medida es lo que nos permite este licenciamiento. Bueno, no, ya, pues como para ir cerrando, se nos fue el Pues tiempo. yo creo que si quieren, más bien les contamos de qué se trataba y quien quiera hacerlo, ¿te parece, Sí, Alejo? pues justamente a partir de esta reflexión, de poder mirar a partir de todo lo que nos permite, y de hecho ahí como lo decía Mari por el chat, que todo lo que está vivo es un remix, ¿cierto? Nosotros somos una remezcla permanente y siempre estamos aprendiendo, inspirándonos en cosas que vemos a nuestro alrededor y de justamente todo esto que circula en nuestro entorno para crear algo totalmente nuevo, ¿cierto? No siempre partimos pues de la nada para crear estas cosas y pues aquí entonces teníamos como una invitación, pero ya por el tiempo no nos da,
de hacer un ejercicio de remezcla y de recreación. Para ello, pues teníamos dos ejercicios. Un primer ejercicio que queríamos invitarlos a hacer como a transformar a Frida Kahlo, ¿cierto? Allí los íbamos, pues queríamos como invitarlos a ingresar a Google Arts, que allí pues hay una serie de herramientas sumamente interesantes y chéveres donde podemos justamente hacer como todo este ejercicio de experimentación. E íbamos a tomar esta obra de Frida Kahlo, que se llama Autorretrato con mono de 1945, y íbamos a justamente a colorearla, a recrearla ya con nuestro propio toque, nuestros propios colores, nuestro propio como gusto frente a cómo pintar esta obra que ya existe, ¿cierto? Ahí les vamos a compartir el enlace para que cuando quieran la exploren. Básicamente uno acá escoge los colores y va seleccionando pues como los aquí elementos del lienzo y empieza a pintar, ¿cierto? Eh, Esta era pues como básicamente la idea que nos hubiera gustado poder justamente ver desde la diversidad de cada uno y de cada uno de sus intereses, ver qué otras versiones de esa pintura surgían aquí en este espacio, ¿cierto? Pero bueno, ahí les vamos a dejar ahorita el enlace. Es más, venga, yo lo pongo acá de una vez. Y si quieren, pues como en general, busquen Google Arts. Se llaman los Google Arts Experiments. Que son herramientas en realidad muy diversas. No están vinculadas ni al derecho, ni a derechos de autor, no están vinculadas al licenciamiento, pero son, digamos, ese tipo de herramientas que permiten como incentivan la creatividad, ¿cierto? Entonces pueden por allá explorar, incluso hay muchas herramientas también de audio, de sonido, donde pueden hacer ciertas mezclas o sonidos. Entonces son herramientas bien interesantes. Y aquí había un segundo ejercicio que íbamos a recrear esta obra de Van Gogh, que es muy famosa, que es La Noche Estrellada, y la vamos a recrear con inteligencia artificial, ¿cierto? Aquí también teníamos el ejemplo. A ver, este es como el enlace a esa obra de Van Gogh. Acá, por ejemplo, está como el porcentaje de, digamos, en el cual yo quiero que se transforme la obra inicial. Si quiere que se transforme sutilmente, pues será un porcentaje menor, pero si quiero que se transforme radicalmente, pues acá le aumento el valor, si quiero hasta el 100%. Y acá, pues digamos, estas palabras yo las puedo reemplazar, ¿cierto? Por ejemplo, acá si yo no quiero que me represente entonces la noche estrellada, sino un cometa o la luna, o aquí yo puedo escribir específicamente algo que yo quiera que se represente en la pintura, lo puedo hacer. Aquí también pues puedo cambiar unos elementos. Vamos a seleccionar el Monte Fuji y él automáticamente me recrea esta obra, ¿cierto? Eh, entonces allí también queda como la invitación a que la exploren, a que la revisen, a la que la cacharreen, a ver qué cosas nuevas surgen. Vea, por ejemplo, acá pues recreo algo diferente a la obra inicial. Eh, y pues ya ahí como para ir cerrando, pues justamente también queda como esa reflexión luego de este ejercicio, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, ¿qué licencias hay que darles o qué derechos de autor van a tener esos contenidos que se crean con inteligencia artificial? Pues básicamente pues es una discusión que apenas se está dando, pues que son más las preguntas que respuestas, ¿cierto? Y aquí ya hay un caso particular justamente de un cómic, eh, una obra, un cómic ilustrada, sí, una obra ilustrada, una novela gráfica, perdón, ese es el término, una novela gráfica en la cual la autora, esto es en el contexto estadounidense, registró con derechos de autor la obra, concedió pues reconocimiento a la herramienta de la inteligencia artificial Midjourney como el autor de la creación de las imágenes, pero digamos que allí la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, pues reconoció la autoría de, digamos, el contenido textual de la novela gráfica, pero todo lo que fueron las ilustraciones, pues ahí se dio un debate muy fuerte porque, pues, decían, pues, toda esta regulación de derechos de autor, de propiedad intelectual, aplica para seres humanos, no para, pues, eh,
herramientas o programas, máquinas que con inteligencia artificial pues que crean estos recursos. Entonces ahí queda pues como la pregunta abierta, que es algo que justamente pues se estará revisando. Acá en el contexto español también se están haciendo esa pregunta. No encontramos pues como noticias del contexto acá propio Colombia, pero creo que esa es una discusión que queda en el tintero justamente para mirar qué licencias se le puede dar a esas creaciones con inteligencia artificial, si son nuestras, si son de la herramienta de inteligencia artificial o si eso que crea inteligencia artificial debe quedar como dominio público, ¿cierto? Todos esos asuntos quedan ahí como en el tintero y que bueno, la idea es pues justamente a partir de este espacio poder seguir haciendo como esas preguntas y seguir reflexionando al respecto. No sé, Diane, si quieres añadir algo más. No, Alejo, invitarlos a que visiten como esos enlaces que les dejamos allí, esos ejemplos que tratamos como de buscar cuidadosamente para que puedan relacionar el contenido que presentamos con un elemento pues que sí sea en la realidad, ¿cierto? Entonces, invitarlos a visitar esa presentación y no, agradecerles a todos los que nos acompañaron en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.